La economía digital está trayendo enormes retos a los estados nacionales, en especial a la hora de cobrar impuestos. Plataformas cada vez más usadas como Netflix, Amazon, Facebook, Apple, Spotify, Google, Uber, YouTube, Airbnb y Dropbox brindan sus servicios a quien se los solicite desde una computadora, celular, tablet u otro dispositivo en cualquier parte del mundo. Solo se necesita una conexión a Internet. Los cientos de millones de clientes pagan electrónicamente transacciones que ya representan entre el 15 y 20% de toda la producción de bienes y servicios a nivel global. Estamos hablando de billones de dólares en ganancias. El problema es que estas enormes utilidades no contribuyen a las cajas fiscales de la mayoría de países donde tienen sus clientes. Si bien hay iniciativas en algunos países de cobrarles en sus propios territorios, el riesgo es que esa carga se traslade al consumidor final. Por eso, la cuestión es gravar directamente sus ganancias globales. Como se trata de empresas omnipresentes, la salida también tiene que ser mundial. Lo mejor será ponerles un impuesto a la renta global y luego repartir ese impuesto de manera proporcional entre todos los países donde han generado esta renta. Esto ya está en discusión en foros globales como la OCDE, pero no hay que perder de vista el poder corporativo que estas mega empresas despliegan para evitar un impuesto universal. Para hablar de este tema tan complejo, vamos a conversar con Luis Moreno, especialista de la Alianza Global por Justicia Fiscal y de la Coalición por la Transparencia Financiera. Luis es un economista sanmarquino que ha optado por promover la justicia fiscal desde su trabajo en organizaciones sociales. Tiene una maestría en gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace una década articula globalmente para que el poder corporativo pague lo justo. Bienvenido, Luis, a Disidentes. Un placer estar contigo para conversar de un problema enorme de esta economía digital. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este programa. Bueno, estamos hablando de unas dimensiones enormes, ¿no? Por ejemplo, Netflix tiene 150 millones de suscriptores. Y eso es a enero del 2019, ahora debe tener algunos más. Estamos hablando, si cada uno paga $10 al mes en promedio, estamos hablando de 1.500 millones de dólares de ingresos mensuales para Netflix. Bueno, por eso se da el lujo pues de esas megaproducciones, esas películas casi hollywoodenses que está haciendo. El problema es que no están pagando impuestos, por lo menos en el Perú a la renta no está pagando impuestos, en América Latina la renta tampoco. Hay algunas iniciativas, como vamos a conversar más adelante, cobrarles el impuesto a las ventas y tal. Facebook tiene 2.200 millones de suscriptores, y eso es a 2018 la contabilidad, de repente ahora son más. Son negocios pues billonarios, y hay un enorme reto. ¿Tú cómo ves esta dimensión? Sí, bueno, hay todo un desafío. En realidad es muy cierto las cifras que nos das. Creo que la progresión que ha habido en los últimos años, bueno, casi desde el comienzo, en 1969, cuando se empieza a dar inicio al uso del Internet y se empiezan a montar sobre esa base una serie de negocios basados en la digitalización, que bueno, ha proliferado en los últimos años y que como tú bien mencionas, son millones de usuarios los que actualmente están usando, algún tipo de plataforma digital, ¿no? Airbnb, Dropbox para guardar tus documentos. Es más, si nosotros agarramos nuestros celulares, tenemos la plataforma de Uber, como dices, Netflix. Spotify también para escuchar música, para $5 al mes. $5 al mes. El gran problema, como dices, es que ninguna de estas empresas paga impuestos, en general. Sobre todo el impuesto a la renta. O sea, son muy contados, poquísimos los países donde ya hay una, metodología de aplicación del impuesto a la renta, que seguro lo vamos a hablar en algún momento.
pero el peso que tienen estas empresas para la economía digital se estima que es entre el 15 y el 20% del PBI mundial, ¿no? O sea, aproximadamente el PBI mundial estamos hablando de unos 87, 88 billones de dólares, ¿no? Entonces hablar del 15% estamos hablando más o menos del 12, 13 billones de dólares a nivel mundial. Eso es un montón de plata. Que es plata que se la llevan libre de impuestos, ¿no? Porque todavía no pagan impuestos ninguna de estas plataformas. ¿Y esa plata dónde está? Esta plata es interesante, ¿no? Porque generalmente la sofisticación por la cual digamos, estas empresas digitales operan es tratar de no pagar donde está la fuente o el origen de sus de operaciones, ni tampoco donde se consume. Entonces hay lugares intermediarios. Generalmente estos lugares intermediarios donde se asientan muchos de los diversas filiales y los diversos servicios que brindan están basadas en alguna guarida fiscal, ¿no? Bueno, más conocidas como paraíso fiscal, pero nosotros lo denominamos guaridas fiscales, ¿no? Algunos países utilizan ya otra terminología que son jurisdicciones de poca o nula tributación o jurisdicciones no cooperantes, ¿no? por darle algún nombre, ¿no? Muchos de esos recursos están ahí, están guardados y almacenados en vez de estar sirviendo pues para los servicios públicos. Sí, claro, porque claro, ¿qué es lo que te permiten las guaridas fiscales? Es tener o esconder, digamos, tener privacidad, secreto financiero, o sea, no estás obligado a rendirle no estás obligado a rendir ningún tipo de información a ningún país que te la pueda brindar. ¿Tampoco pagan en los lugares donde son sede? No, ese es el gran problema. A raíz de la crisis multisistémica del 2010, del 2008, 2007-2008, el subprime, entonces. Con toda esta deuda subprime, muchos de los países desarrollados se empezaron a dar cuenta, bueno, ya desde antes sabían, pero se empezaron a dar cuenta de que sus propias empresas, las grandes tecnológicas, no les estaban generando ningún tipo de ingreso tributario, ¿no? Se dieron cuenta de que empezaron o que tenían mecanismos para no tributar donde estaban asentadas, ¿no? En esos países desarrollados. O sea, ni donde generan la renta, ni donde están en su sede, su casa matriz. Entonces, había una serie de planeamiento tributario agresivo por parte de las grandes transnacionales para justamente no pagar en ninguno de estos lugares, como mencionas, ¿no? A partir de ese momento, el G20, a partir del 2010-2011, da una encomienda a nivel mundial. Se dan cuenta de que no están pagando los impuestos que deberían pagar y se hace un llamado mundial a cambiar las reglas internacionales de la tributación internacional, ¿no? Basada en este esquema, sobre todo de las operaciones de las economías digitales. Ahí es que se da la enmienda de generar un nuevo plan de trabajo, con la encomienda de que se tribute donde se genera la riqueza, ¿no? Ese fue digamos, el gran discurso que se dio. Pero hasta ahora nada. Entonces, lo que pasó es que se le encomendó a la OCDE armar un plan de acción. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Es el mundial. club de los ricos, le llaman. El club de los ricos, digamos, de los países más ricos, más poderosos del mundo, ¿no? De los cuales, por ejemplo, algunos países de América Latina están empeñados también en sumarse, ¿no? Bueno, Perú, por ejemplo. Colombia se sumó, ¿no? Colombia se ha sumado, está a punto de sumarse, me parece que hay una pequeña reforma legislativa, pero ya está... Chile es miembro también. Chile es miembro, México también, creo que son los dos únicos países miembros, y por ese camino también incluso Perú está haciendo... Bueno, muchas de las nuevas cambios de normativas en algunos países justamente es por querer ser país OCDE en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, se da este plan de acción de BEPS, ¿no? Donde se basan 15 pilares de acción de trabajo, justamente para cambiar un poco el accionar de cómo las grandes corporaciones vienen operando, y se denominó el BEPS, ¿no? Que es el plan BEPS, la erosión de la base tributaria y el traslado de los beneficios, ¿no? Entonces, el plan está destinado justamente a que no se dé esta erosión de las bases tributarias. Y centrado justamente en el primer pilar, que es el pilar 1 de la economía digital. El problema ha sido que ha habido un gran avance en los 15 pilares, pero en el pilar 1 no ha habido ningún tipo de avance. Hubo un avance muy poco. Es tanto así que actualmente se ha venido haciendo una nueva reforma de propuestas desde el año pasado,
que se va a tratar de implementar hacia el próximo año, que justamente está centrado en la tributación de las grandes plataformas digitales. De Netflix, de Airbnb. Exactamente. Bueno, hay Sí. unas que se llaman las GAFA, ¿no? Que son las más grandes. Claro. ¿Cuáles son? Justamente, claro, el problema inicial es que se dieron cuenta que las GAFA, o sea, Google, Amazon, Facebook y Apple, eran las que tenían estos mecanismos, ¿no? Y eran las empresas más grandes, digamos, a nivel de utilidades y de prestación de servicios a nivel mundial, ¿no? Entonces, es que justamente por eso es que se empieza a organizar toda esta reforma de la tributación internacional basada en algunos pilares, ¿no? Que todavía no son, Sí. digamos, está en discusión cómo se puede armar, pero, digamos, hay una discusión importante e interesante, digamos. Por ejemplo, volviendo al tema más de estas ganancias enormes que tienen. Por ejemplo, Netflix. Imaginemos que Netflix tiene, no sé, 3 millones de usuarios en el Perú, por decirte. Son 3 millones de usuarios, cada uno $10. ¿Cuánto es eso? Son como, por 10, 30 millones 30 millones de dólares de utilidad al mes. O, perdón, de ingreso al mes. De lo cual, descontando todo lo que tienen que pagar, bueno, les da una cantidad de utilidad, pero eso no hay como la SUNAT, por ejemplo, que es la Administración Tributaria Peruana, pueda detectarlo de una manera fácil. No es como que viene una mina y ahí está la mina, está sacando la plata y tú dices, bueno, ahí ha sacado es de otra manera de contabilizar, no lo ves, ¿no? O como una fábrica que tú sabes cuánto, o una sanguchería, o el tema de las comidas rápidas, ¿no? Claro, el tema es en las formas como deben tributar, digamos, las empresas, es que hay dos modelos básicos, ¿no? Digamos, resumiendo muy rápidamente la forma de tributar. Tú puedes tributar en la residencia, o sea, donde está establecido, digamos, la empresa o la corporación, o puedes tributar en fuente, Pues ¿no? todos están en California, en Silicon Valley, ¿no? Entonces, claro, el modelo que optaron la mayoría de países a nivel mundial es la tributación en la residencia, ¿no? Entonces eso hace de que, digamos, Nosotros somos la fuente. nosotros somos residencia. O sea, la mayoría de países de América Latina decidió por tener un modelo de residencia, o sea, que se tribute donde está sentado, digamos, se va a tributar donde está asentada la Ya, pero empresa. por eso, Entonces, digamos, el Perú no es residencia de esas empresas. No, el Perú no es residencia de esa empresa, ¿no? En el caso de Perú no es residencia y en el caso de varios países de América Latina. En algún momento sí el Perú hubo un esfuerzo hace más de 20 años en lo que se denominó el Pacto Andino por tener, digamos, un modelo de fuente, pero que al final nunca fue operativo, ¿no? Lo interesante, entonces eso hace de que, digamos, no se pueda grabar, digamos, a esta cantidad de empresas, estas empresas digitales en el Perú y en muchos de los países de América Latina, ¿no? Porque no, digamos, al tener ese modelo, no están obligadas digamos, a tributar. Hay un nuevo mecanismo, hay algunas formas en las cuales sí podría tributar. Tendría que la empresa demostrar que tiene una sustancia económica de las operaciones en el país donde está produciendo. Entonces, habría que identificar eso se llama el establecimiento permanente, ¿no? Habría que identificar que tiene establecimiento permanente. Pero Netflix no tiene acá, pues. No tiene establecimiento permanente, no tiene oficinas en ningún lado. Lo que tiene permanente es que cobran en la tarjeta de crédito. Exacto, ¿no? Entonces, eso hace de que justamente no podamos pagar, o sea, no pueda tributar, sobre todo no pueda tributar sobre la renta, ¿no? Que es el gran problema. Pero a esta altura que me estás ya hablando, los cambios que esta economía digital desde ya hace varios años está trayendo a la recaudación tributaria, lo que se llama el tesoro fiscal, el tesoro público, la caja fiscal, la SUNAT aquí, la AFIP en Argentina, la IRS en Ecuador, la SAT en México, y como se llamen, los que tienen que cobrar los impuestos en los distintos países, parece como que fueran de otra época, ¿no? Sí. En realidad lo que están aplicando ahorita es un modelo que viene del modelo de la OCDE, que es tratar de gravar sobre las ventas, ¿no? Que es lo que varios países de América Latina están empezando a implementar desde hace unos pocos años atrás, ¿no? Sobre las ventas, sí, es lo que dije, ¿no? El caso de Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, recientemente Perú, ¿no? México, donde ya hay algunos
cambios legislativos, inclusive Paraguay, donde están viniendo esos cambios legislativos. Pero el problema ahí es que tú vas a seguir, vas a gravar sobre el consumidor, ¿no? Claro, se va a trasladar al usuario. Pues. Al final esa tributación se traslada sobre el usuario, ¿no? Que ese es el mayor inconveniente. Lo que va a hacer es seguir manteniendo estos sistemas tributarios regresivos, ¿no? Le vas a sacar más plata al usuario, nada más. Vas a sacar más plata al usuario y todavía no vas a tener la tributación sobre la renta de estas empresas. En el caso de América Latina hay dos casos interesantes. Uno es el caso de Perú, que implementó el tema de del impuesto sobre la renta en el 2003, pero es un impuesto que se da entre empresas, ¿no? Pero hay un problema ahí. El problema es un impuesto que sí se da, pero el ingreso es mínimo, porque todavía no estás aplicando ese modelo de la renta sobre los dos otros modelos, digamos, de tributación, que es este tipo de modelo entre empresas, se denomina el B2B, o sea, de empresa a empresa. Pero todavía no hay impuesto a la renta sobre el B2C, que es de empresa a consumidor, ni C2C, que es de consumidor a consumidor, que son justamente los sistemas que estas plataformas digitales o plataformas colaborativas, de economía colaborativa, así le llaman. Que así se llama. El neoliberalismo le llama colaborador a todo. Claro, le dan entonces nombres que, digamos, podrían... Eufemismos, ¿no? Entonces, y el otro modelo, bueno, como te digo, en el caso de Perú es mínimo ese tipo de tributación, tiene muchos problemas. Y el otro caso interesante y reciente es el caso de Uruguay, ¿no? Que este año, o a principios de este año, fines del año pasado, va a empezar o está empezando a aplicar el impuesto a la renta sobre estas plataformas. El modelo es interesante, el modelo de Uruguay, porque para poder tener este impuesto a la renta tuvo primero que hacer una concertación con las Big Four, o sea, con las 4 auditoras más grandes, con las empresas auditoras. ¿Quiénes son? Price, KPMG, Ernst & Young y Deloitte. Que son los 4... Son las Big Four. Empresas contables. Son las empresas contables más grandes del mundo, ¿no? Entonces, tuvo que... ellos tuvieron que intermediar para que estas empresas digitales, de plataforma digital, puedan tributar sobre el impuesto a la renta. ¿Y lo están haciendo? ¿Están pagando impuesto a la renta? Están empezando a pagar, ¿no? Según lo que sabemos del modelo, pero todavía es un modelo inicial y donde ha tenido que intervenir un tercero, ¿no? Pero una preguntita ahí, para que no nos desordenemos, porque son temas... Sí, son temas técnicos, pero finalmente son bien políticos, ¿no? Porque se disfrazan de mucho tecnicismo, pero, digamos, sí hay una dimensión muy técnica, pero acá hay poder, lo vamos a ver en un ratito. Sí, claro. El tema es la diferencia entre lo que es el impuesto indirecto y lo que es el impuesto directo, por favor, porque una cosa es el impuesto a las ventas, que algunas personas ya están quejando de la regulación de que van a cobrar directamente de la tarjeta de crédito cuando uno tiene Netflix o Spotify, te van a cobrar un poquito más del IGB, te van a trasladar a ti el impuesto y ellos no pagan nada, de lo que es el impuesto a la renta. A ver, explícanos un poco eso. Sí, claro. Bueno, tienes dos grandes formas de tributar o de gravar, ¿no? El primero es el impuesto sobre el valor agregado, en el caso de Perú, impuesto sobre las ventas, que está IGB, grabado al IGB, eso que está sobre el producto, el consumo del producto, ¿no? Final, que al final es trasladado al consumidor, ¿no? Directamente, ese impuesto. Y el otro tipo de impuesto es el impuesto directo, ¿no? Que es el impuesto a la renta, o sea, de la empresa o de la persona física, ¿no? De su patrimonio. De su patrimonio. No, de patrimonio no, sino de la ganancia. De las ganancias que generan, claro. De las ganancias que generan. El tema es que si tú ves, digamos, en términos porcentuales, la asignación de las bases tributarias, vas a ver que la mayor cantidad de impuestos está asentada sobre los impuestos indirectos, o sea, sobre el IGB. El loco debajo del puente que compra velas y fósforo paga impuestos. Que paga y que puede pagar casi igual que lo que puede pagar una empresa transnacional, ¿no? En porcentaje. En porcentajes. Claro. ¿No? Entonces, lo que estás haciendo es que sea la propia gente que financie su futuro, digamos, ¿no?
de desarrollo de políticas, etcétera, ¿no? Y los grandazos. Y los grandazos tengan, además de tener incentivos tributarios, tienen una serie de mecanismos para eludir el pago de impuestos, ¿no? Y transferir artificialmente sus ganancias justamente a estas guaridas fiscales. Claro, porque también con el IGB pueden jugar, ¿no? Con el impuesto al IVA, tiene varias empresas que se netean el impuesto, no pagan. Son una serie de formas de evasión con estos impuestos indirectos, ¿no? Sí, claro, es una forma grande de evasión en realidad, ¿no? Sí. Y de todas maneras, ante este problema se está generando, como te decía, desde hace un año atrás, un cambio, digamos, inicial en la forma de tributar de la economía digital, ¿no? Entonces, es un cambio que creo es importante, interesante como punto inicial, pero que debe ir más allá. ¿Cuál es el cambio? El cambio que se está proponiendo es la forma de tributar de las corporaciones transnacionales a nivel mundial, ¿no? Entonces, para eso ha habido una consulta mundial liderada nuevamente por la OCDE, donde analiza dos cosas, ¿no? Primero es cómo garantizar los derechos fiscales, que es el pilar 1, ¿no? Es decir, el dónde deben pagar estas empresas, ¿no? Lo que se quiere es que se grave donde se genera el consumo, ¿no? Entonces, para ahí va a haber todo un mecanismo de redistribución de utilidades o ganancias a nivel mundial, que es lo que se está pensando cómo hacer. Eso es lo llamado Unitary Taxation, ¿no? Es una de las propuestas, podría ser el Unitary Taxation. Cuando tú le pones un impuesto a toda su actividad global y luego la repartes. Sí, es la propuesta que maneja la sociedad civil desde hace unos años atrás, pero finalmente la OCDE lo está tomando en consideración y esperamos que sea así, ¿no? Porque bajo el sistema actual, cuando tú tributas, las corporaciones tributan como si fueran la matriz, y las diversas subsidiarias tributan como si fueran entes diferentes, ¿no? Como si no fueran parte de un grupo empresarial. Entonces, lo que quiere la Unitary Taxation, la tributación unitaria, es que todas sean consideradas como parte de un mismo grupo empresarial y todas generan ganancia y riqueza, ¿no? Todo Netflix, por ejemplo. Todo Netflix a nivel mundial. Todo Facebook, todo Amazon, todo Google, todo. Claro, entonces ahí debería haber una redistribución de las ganancias de acuerdo a dónde se genera el consumo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser qué es lo que se espera sea el cambio a nivel mundial? Y el otro pilar es el tener un impuesto al menos mínimo, ¿no? Sobre el cual tributar. Algunas organizaciones como el ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Tributario Internacional, propone que sea alrededor del 20% este impuesto mínimo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que generaría? Que es la otra discusión también del pilar 2 de lo que se viene con BEPS 2.0, ¿no? Llamado este mecanismo. Lo que se generaría ahí es tratar de eliminar, digamos, los incentivos financieros. O sea, ya no habría ni un pretexto para no tributar, ni tener incentivos financieros a nivel mundial, ni incentivos tributarios, ¿no? Ahora, todo este sistema está basado en la economía digital, porque, digamos, mucho del peso de la economía digital para las economías del mundo están basadas en las grandes economías, en las economías mundiales. Pero eso no quita también que América Latina tenga un crecimiento exponencial sobre la tributación, sobre el PBI. Había visto algunas cifras que estiman que al 2022, por ejemplo, el 50% o la mitad del PBI sería respondido por la economía digital en América Latina, ¿no? Cifra que lo marca, por ejemplo, Oxfam. Súper fuerte. ¿No? A ver, monto entonces, muy grande. Si Netflix tiene 1.500 millones de ingresos, de dólares, de ingresos mensuales, pongamos que tenga de utilidad al año 10.000 millones, ¿no? Entonces, en toda su actividad mundial, ¿no? Entonces tú deberías de ahí decir, bueno, vamos a cobrarle, no sé, 10% del impuesto a la renta, un impuesto bajo, ¿no? 10%, y eso hay que repartirlo, no sé, a Perú ¿cuánto le toca? Le toca pues el 5% de eso, a Uruguay tanto, a Argentina tanto, a México tanto, ya, pero ¿cómo poder llegar a hacer eso? Lo que pasa es que eso suena bonito, digamos, como una propuesta, pero estamos acá enfrentando no solamente a lógicas técnicas, ¿no? A lógicas tecnocráticas, de cómo hacer, de cómo calcular, sí, claro, sino estamos hablando de poder, sí, donde hay mucha plata, gente y grupos muy poderosos, incluso están metidos los bancos. Entonces, bueno, ahí está ganando pues, un montón de plata, miles de millones, unos ricos,
Y eso es lo que constituye pues el sistema desigual del mundo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro, bueno, el tema, claro, no es un tema, o es un tema técnico de cómo regularlo, pero sobre todo es un tema político, ¿no? Es la decisión política que se tiene que tomar, digamos, para ponerse los pantalones y empezar a grabar lo que es justo, ¿no? Para la recaudación tributaria, porque como hemos visto, son millones de dólares. Cientos de millones de dólares que los estados pierden, digamos, para políticas de financiamiento de desarrollo, educación, alimentación, vivienda, cambio de modelo productivo, si lo quieres decir, y que son parte justamente de estas formas de movilización de recursos domésticos que necesitan los países para su financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, y cuando hablamos de decisión política también está el otro tema, ¿no? Que hay una hegemonía, sobre todo del poder transnacional, inserta, digamos, en todas las instancias del Estado, ¿no? Aparte de esos lobbies deben ser... Y son unos lobbies gigantescos, ¿no? A los que están discutiendo ahí, bueno, estas empresas son tan enormes que les pueden poner a cada uno 100 millones de dólares y se acabó el problema, ¿no? Sí, claro. Pensando mal, digamos, ¿no? Sí, entonces lo que digamos, en este caso específico, me parece interesante que se empiece grabando sobre las ventas, digamos, debería ser parte del proceso. Poquito, pues, porque eso no debe afectar a los usuarios, ¿no? No debería afectar a los usuarios. Igual también hay que tener en cuenta que no cualquier usuario, no cualquier persona hace uso de estos servicios. Pero digamos, no se pone el peso ahí. Digamos. No, claro, ese es el problema, que no se pone el peso ahí, ¿no? La decisión política debería estar en meternos a grabar el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, pero eso necesita también un pequeño cambio normativo a nivel país, ¿no? Que lo que se espera es que en este nuevo esquema que se está liderando con 2.0 se empiece a aplicar, digamos, a todos los países a nivel mundial, ¿no? Pero esperando de que haya una justa redistribución de las ganancias a nivel mundial, ¿no? Y que no solamente sean los países ricos los que al final se lleven la gran tajada de la torta, ¿no? Sino que también los países, digamos, en desarrollo, que es donde justamente también tiene un gran alto consumo de estos servicios y donde se tiene, digamos, una gran cantidad de usuarios, también se pueda grabar ahí, ¿no? Entonces, se espera que haya estos cambios permitan de alguna manera también cambiar el modo en cómo digamos, las grandes tecnológicas están digamos, socavando las bases tributarias de los países. Al ser un problema político, esto no se le puede dejar a la ODE, ni se le puede dejar a las ATS, eso tiene que abordarlo los estados, en general, no solamente el G20, y tiene que ponerle pues el cascabel al gato y decir, miren, le hacemos un apagón electrónico. O sea, Netflix, no tienes tanto tiempo para comenzar a adecuarte para pagar, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en todos los países donde estén, para pagar. Si no pagas, te sanciono y te prohíbo ejercer en mi país. Yo creo que ese tipo de medidas van a ser interesantes porque ahí si eso cunde, o sea, los estados todavía tienen poder, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que hay todavía predominancia de un grupo de estados, que son los países más ricos, ¿no? Claro. Los que al final terminan por imponer muchas de las normas que ellos consideran convenientes aplicar, ¿no? En nombre del mundo, ¿no? E incluso de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, claro, desde organizaciones de sociedad civil global que trabajamos en los temas de la justicia fiscal desde hace un buen tiempo, hemos venido tratando de impulsar un debate sobre esto, ¿no? Sobre cuál debería ser el organismo mundial que pueda concertar, digamos, los intereses de todos los países a nivel mundial. Pero necesitamos una SAT, una SUNAT global, una FIP global, ¿no? Ese es un elemento interesante, importante, que podemos implementar, me parece que sí, justamente. Que les cobre y nos reparta a los demás. Es un mecanismo interesante. Lo que nosotros podríamos tratar de asumir es que primero haya una comisión global, es lo que se estaba planteando, pero que esa comisión global o este cuerpo global de tributación no esté asentado dentro de los países más ricos, que es la OCDE, como actualmente viene sucediendo, claro. Sino proponemos que pueda ser, por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, ¿no? Que es un ente supuestamente más democrático y globalizador. Bueno. Digamos, pues, debería ser el marco.
Claro, global, ¿no? preferible. Es preferible, digamos, ¿no? Donde todos los intereses de todos los países estén asentados en igualdad de condiciones. Pero también regionalmente puede ser, ¿no? Y también regionalmente, ¿no? E incluso, claro, en este marco de la Comisión o el Cuerpo Intergubernamental de Tributación podríamos incorporar algunos elementos de la redistribución como esta administración tributaria global que tú mencionas, ¿no? Que podría estar ligada, digamos, eso con el fin de que no haya un acaparamiento de interés. Cuando creas un organismo, y cuando es un organismo global y liderado digamos, a nivel mundial y si hablas de tributación, el riesgo que te corres es que esté nuevamente secuestrado por grandes países, ¿no? Los países ricos. Pero tendría que tener pues un sistema de veudurías, de garantías, Eso sí, de personalidades. eso es lo que tendríamos que asegurar y que sería importante implementar, ¿no? Para asegurar que los estados, digamos, ejerzan el poder, claro, digamos, a nivel ¿sabes mundial. por qué? ¿No? Porque mira, si estamos hablando de que representan entre el 15 y 20% del Producto Bruto Global, es decir, de todo lo que se produce en bienes y servicios en el mundo, estas empresas digitales son el 20%. Estamos hablando entonces de 16 billones de dólares. Y que se lo llevan libre Se lo llevan librecito, ya. Y en algunos están pagando minucias. Ya. De ahí de esos 16 billones, ponle solamente 10% de impuesto, ¿ya? Ponle que sea 1.6 billones de dólares. Ahí nomás ya te has superado todos los fondos que hay disponibles de lejos para mitigar el cambio climático. Todos los fondos que hay disponibles de lejos para el financiamiento del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Mira, estas empresas podrían acabar digamos, financiar el problema del cambio climático y acabar con la pobreza rápidamente si se distribuye eso, no sé, con propuestas como el salario universal o directamente redistribuir a las poblaciones más pobres del mundo, ¿no? Entonces, creo que este es un tema crucial. Sí, no, de hecho es un tema importante. Como bien mencionas, la idea justamente es tratar de recoger toda esta inmensa cantidad de recursos que en este caso la economía digital está dejando de aportar, digamos, a nivel mundial para el financiamiento de las políticas sociales, ¿no? Y de bienestar social, ¿no? De los países, total. ¿no? Entonces, pero no solamente, claro, no solamente las empresas del sector digital que tienen un gran aporte, pero sino en realidad casi todas las empresas a nivel mundial, ¿no? Que debería ser el foco para poder recolectar esa cantidad tan enorme de recursos que están justamente escondidos en guaridas fiscales, ¿no? Algunas estimaciones como la de Tax Justice Network decía o tenía más o menos calculado que eran alrededor de entre 21 y 31 billones de dólares a nivel mundial que estaban en paraísos o en guaridas fiscales, ¿no? Es una enorme cantidad de riquezas que se comparaban casi como todo el PBI mundial que tenía Estados Unidos y Japón, digamos, y que como bien mencionas, el tema ahí es el financiamiento, justamente, y los grandes recursos que están perdiendo los estados, ¿no? Para financiar todo este tema de políticas sociales, cambio climático, igual alimentación, salud, educación, ¿no? Que tanto, sí, pues. Y justamente lucha contra el cáncer. Lucha contra el cáncer, digamos, y que no deberían ser, digamos, los ciudadanos el usuario común el que debería pagar esos impuestos, que es como están asentadas las bases. Está endeudado hasta acá, además, mundialmente, y por eso ahí entran los bancos. Es que acá está ganando mucha gente, mucha plata. Además que tienes un sistema financiero muy perverso, ¿no? Que ayuda justamente al traslado de todas estas riquezas hacia justamente estas guaridas fiscales, ¿no? A ocultarlos, ¿no? Ese es un rol crucial también el que tiene el sistema financiero, ¿no? Que es el facilitador, digamos, del traslado de las riquezas, ¿no? Y que también tienen una forma de operar muy similar a las que tienen las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, que tienen esa forma, ¿no? Sí, que es lumpenería, pues, ¿no? Que es en realidad de cuello y corbata, pero como es los cuellos blancos, como se dice acá algunas mafias que hay de abogados en lo que hemos vivido en el Perú hace un tiempo, pero en realidad estamos hablando, pues, de delitos de crímenes de cuello y corbata y que acaban con la vida del planeta, con la vida de millones de personas que necesitan alimentación y tal. Y ya terminando, no sé, creo que las personas que usan todas estas plataformas digitales, que somos casi todos,
y todas, deberíamos pensar un poquito, ¿no? También ahí y tener un rol más activo. ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que es un tema de rol de concientización también de la ciudadanía, ¿no? Es un tema que no lo encuentras muy fácilmente en el discurso de la sociedad, digamos. No está instalado no está acá. instalado, es un tema difícil y complicado, ¿no? Cuando hablas de impuestos, bueno, ¿a quién le gusta que lo graben, ¿no? O sea, que pagar O sea, impuestos. que pagar impuestos. Nadie, pues, ¿no? Bueno, sobre todo si recibes servicios de mala calidad, Y ¿no? sobre todo si recibes de servicios de muy mala calidad, ¿no? Entonces, pero hay que también empezar a insertar el debate de que la política tributaria está al servicio del financiamiento del desarrollo, ¿no? Y que debería tener, digamos, un esquema de progresividad, donde sean los que más tienen, los que más paguen, ¿no? Y ese es un discurso de creación de conciencia a nivel nacional en los países y de creación de conciencia a todo nivel, ¿no? Incluso con los mismos funcionarios públicos y las mismas administraciones tributarias, parlamentarios y el mismo movimiento social, ¿no? Entonces es un tema importante que se debería seguir abordando, digamos, para el financiamiento de las políticas. Bien, muchas gracias, Luis, por darnos estas luces y bueno, esperemos seguir también abordando este tema en Disidentes. Gracias. No, gracias a ti.